Amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak y con un fuerte aplauso, en Gelatina vamos a recibir, damas y caballeros, al señor Juan Monteverde. Buenas, ¿cómo andan? Mati querido, Bienvenido. ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, feliz. ¿Contento? Sí, la verdad que sí. Triunfazo, ¿no? Triunfazo contra todo, contra todos. La verdad que después de muchos años de militancia, de construcción, de buscar ampliar, generar unidad, en un contexto muy complicado de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país, la verdad que haya ganado una fuerza como la nuestra, es realmente una alegría y una esperanza, no solamente creo para Rosario, sino para todos los que hoy en nuestro país no se resignan y quieren seguir peleando y convencidos que lo mejor está por venir. Digo, me parece que estamos en un momento donde también hay que levantar el ánimo de la tropa propia y este triunfo espero que también colabore en eso. Juan, era una elección difícil porque tenías enfrente, bueno, al gobierno local, Habkin, al gobierno provincial, Puyaro, pero también al gobierno nacional, porque el candidato de Milei, Aleart, era directamente en línea Karina Milei, Casa Rosada, full. Fueron a ganar Rosario Sí. y se quedaron con las ganas. Fueron a ganar Rosario con todo. Digo, después del triunfo que tuvieron acá en la ciudad de Buenos Aires, el propio presidente salió a decir, vamos a salir a pintar todas las ciudades y todo el país de violeta. Bueno, lamentablemente en Rosario encontraron una ciudad rebelde que le dijo que no. Y no solamente, digo, le pudimos poner un freno a las políticas de crueldad del gobierno, sino que además tenemos un modelo distinto para ofrecer. Digo, y eso me parece importante. Digo, la victoria de ayer no fue una alquimia política, algo circunstancial. Digo, venimos construyendo hace mucho tiempo un espacio que tiene la capacidad de resistir, decir esto no lo queremos, pero también de plantear una alternativa, de decir esto lo podemos hacer mejor nosotros. Podemos gobernar de otra manera y además puntualmente, en nuestro caso, tenemos una hipótesis de construcción política que es que a esta crisis que vive la democracia hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, digo, la mitad de la gente fue a votar en Rosario. Sí, Digamos, sí. tenemos los índices de participación más bajos después de muchísimo tiempo. Y eso es producto de esta democracia que tenemos. Digo, que cada vez tiene más deudas, que cada vez la gente trabaja más y vive peor. Y a eso, lo que yo vengo batallando hace mucho, que esa angustia, esa frustración, no es que inexorablemente tiende hacia la derecha. Digo, eso no es así. Tiende hacia la derecha si nosotros no le ofrecemos un camino mejor. Digo, entonces, el gran desafío es ir a buscar. O sea, hoy tenemos la ventaja de que la mayoría que fue a votar nos eligió a nosotros. Ahora falta ir a buscar a los que no fueron a votar, que básicamente son votos que no están de acuerdo con los gobiernos. Porque el que está de acuerdo va y vota. Ahora, la mitad de la gente no está de acuerdo ni con el intendente, ni con el presidente, ni con el gobernador. Bueno, lo tenemos que ir a buscar nosotros, decir, che, hay cosas importantes en juego. El voto vale, es el único momento de la vida en que el voto, desde la persona más importante del país hasta un vecino cualquiera, vale uno. Bueno, aprovechémoslo. Ese me parece el gran desafío. Ahora quiero hablar de esa baja participación y qué está pasando no solo en Rosario, en Santa Fe, sino en general las elecciones que vimos hasta ahora. Pero ¿qué tipo de construcción política es la que establecieron para llegar a este triunfo? ¿Qué espacios, qué sectores? Porque se habla también de un triunfo del peronismo, pero es más que el peronismo, ¿no? Sí, creo que es algo más amplio, que creo que tiene la virtud de que todos los que estamos en este espacio de unidad no perdemos nuestra identidad. Digo, yo vengo de Ciudad Futura, que es un partido que viene de la militancia territorial y que después armamos nuestro propio partido, que después confluyó con casi todos los sectores del peronismo, diría yo, pero que además tiene mucha participación de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento de mujeres, todas cosas que hoy parecen malas palabras. Bueno, forman parte orgánica de nuestro proyecto político, porque yo creo que tenemos que construir un espacio tan plural y tan diverso como es nuestra sociedad, y que nadie pierde su identidad por formar parte de este espacio. Digo, ni los peronistas se convierten en no peronistas porque estén con Ciudad Futura, ni los de Ciudad Futura se convierten, digo, todos convivimos en el mismo espacio, con nuestra identidad, con nuestras banderas, con nuestros amores, pero sabiendo que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos. Bueno, eso la sociedad lo acompaña. Lo acompaña. Y porque estamos claros que tenemos que defender los derechos de lo que hoy peor le están pasando. Juan, ¿qué hay en ese desenganche de la sociedad con la política? Porque lo vimos en todas las elecciones hasta ahora, en todas las provincias, con participaciones realmente bajas. Habrá que ver si eso se verifica en las nacionales de fin de año, pero ya se observa que hay... en la ciudad de Buenos Aires también votó la mitad, en Rosario votó la mitad de la gente, en Santa Fe. ¿De qué está hecho
ese desencanto? ¿De qué está hecha esa falta de participación en las elecciones? Yo creo que hay un vínculo que se rompió hace tiempo entre el arriba y el abajo. Digo, hoy la mayoría de la sociedad, de la gente, ve que no hay una relación directa entre lo que le pasa en su vida cotidiana y el que gobierna. Ujú. Hay una frase de sentido común que yo siempre la traigo arriba de la mesa, que es esa que dice, bueno, al final, gane quien gane las elecciones, yo al día siguiente me tengo que levantar a laburar igual. Sí, sí, sí. Digo, esa frase representa el sentido común de entender, che, la verdad, quién gobierna a mí no me importa, porque siento que la política no influye en mi vida cotidiana. Bueno, es una responsabilidad nuestra mostrar de por qué, si gobierna un proyecto popular, vos te vas a tener que levantar a trabajar igual, pero tu salario va a rendir de otra manera. Digamos, va a tener mayores posibilidades de construir un futuro mejor para tus hijos. Ahora, claramente eso no se está visualizando. Bueno, hagámoslo mejor. Ujú. Intentemos que cuando la gente prenda el televisor no escuche la pelea del dirigente tal con el dirigente tal, la interna de tal cosa, sino que nos escuche diciendo, che, ¿cómo hacemos para que en Argentina el que trabaje pueda tener una casa propia? Y no tenga que dejar el 50% de su alquiler, de su salario, en pagar un alquiler. Ujú. Que prenda el televisor y diga, che, vivimos en un país que produce alimento. ¿Por qué voy al supermercado y me roban y me estafan? Digo, en Argentina comer no solo debería ser barato, es decir, abundante, de calidad, porque producimos alimentos. Ahora, si en un país que produce alimentos, los alimentos están al tope de la inflación y la gente pasa hambre, bueno, algún problema hay. Hablemos de esas cosas, hablemos cómo hacemos para que uno no tenga que estar 2 horas para ir a trabajar y 2 horas para volver. Ujú. En eso se le va la vida a la gente común. A eso le da bronca, a eso le da angustia. Y cuando prende el televisor y ve que la política está hablando de otra cosa, es obvio que va a decir, che, vótense ustedes, Ujú. si no están hablando de mí. Bueno, cuando la política vuelva a hablar de nuestros problemas, de nuestros dolores, pero también de nuestros sueños, de nuestros anhelos, ¿por qué conformarnos con lo que tenemos? Si podemos tener mucho más. Invitemos a la gente a decir, nos merecemos mucho más de lo que tenemos. Y la responsabilidad de que estamos mal no es el que está al lado tuyo, que es el modelo de Milei. Lo Ujú. más grave del modelo de Milei es eso, es que nos quiere convencer que en realidad vos estás mal porque el que te está cagando es el que tenés al lado tuyo, el vecino que es un poquito más pobre, no el que tenés arriba, que se llena de guita sin laburar, es el que tenés al lado. Entonces competí, pisale la cabeza, descargá toda tu bronca y toda tu ira contra ese, no contra el de arriba. Bueno, pero ese es un problema nuestro de la política, que sabemos que los cagan están arriba, no al costado ni al lado. Pero eso hay que construirlo en un modelo real que exista. Digo, nosotros tenemos una política que es la política del hacer. Digo, Ujú. poder materializar ahora en el presente esos pedacitos de sociedad que queremos para mañana, para mostrar que es posible. Y por eso fundamos escuelas sin ser gobierno, Ujú. escuelas que ya llevan 14 años, que hasta el propio Ministerio de Educación de la provincia tuvo que reconocer que nuestras escuelas son las de mayores graduados de todo el sistema de educación para jóvenes y adultos de la provincia. Es decir, estamos inventando un modelo nuevo. Tenemos la empresa pública de alimentos, Sí, que te es una iba a empresa preguntar por eso pública también, claro. que no es del Estado. Claro. Es una asociación entre pequeños productores del campo y consumidores de la ciudad para sacar intermediarios Ujú. y hacer que esto, que en un país que produce alimentos, los alimentos no sean un problema. Ahora, yo creo que la política tiene una grave crisis de imaginación. Tenemos que volver a imaginar cosas grandes, que las cosas pueden ser de otra manera, que la sociedad se puede organizar de otro modo y que no solamente va a ser más justa, va a ser éticamente superior, sino que además va a ser más eficiente. Digo, eso es lo que nosotros tenemos que poder salir a discutir con nuestra gente, no los problemas de los políticos, de los dirigentes, porque realmente cansa. Ujú. Ahora, Juan, en esa discusión entre políticos también hay una discusión de, bueno, quién conduce los procesos, ¿no? Que es un poco es parte de la rosca, Ujú. es parte de la discusión de la política, pero también habla de cómo se construye poder, cómo se construyen mayorías sociales, que es Ujú. de lo que vos hablas. ¿Cómo se definen esos liderazgos? ¿Cómo se definen las conducciones de esos espacios? Y por lo tanto, nada, el que más o menos guía de hacia dónde ir o Yo cuál creo es el que camino. se tienen que dirimir de forma democrática y la forma democrática son las elecciones. Ujú. Digo, yo soy un defensor de las PASO, de las primarias. Yo creo que hoy tenemos que construir alianzas o coaliciones, plataformas de articulación política, lo más amplia posible, que integren no solamente partidos, sino espacios sociales, Ujú. que contengan la heterogeneidad que somos y que después nos animemos a darle poder a la gente para que la gente defina dentro de esa amplitud los liderazgos, los matices, las miradas, las sensibilidades con su voto. Que la conducción la fije la gente con su voto. Me parece que esa es la única manera de que no sea una discusión endogámica de palacio. Ujú. Por eso para mí es un error sacar las pasos, es una herramienta, y si no hay pasos, busquemos otro tipo de elección. Generemos nuestras propias primarias en nuestro propio espacio de participación. Ujú. Digo, de ahí sale empoderado y ahí la discusión se vuelve mucho más interesante. Digamos, bueno, ¿qué proponemos?
dentro incluso de nuestros propios espacios. Entonces me parece que es eso y volver a discutir proyectos colectivos. Digo, porque si no, muchas veces bajo la idea del liderazgo se esconde proyectos individuales y no proyectos colectivos. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un proyecto colectivo que después los nombres individuales estén en función de eso. ¿Cuál es la diferencia entre un militante y una revista o un político profesional? Que los militantes sabemos que tenemos que estar en el lugar que mejor le venga al proyecto colectivo. Digo, yo empecé a militar cuando tenía 20 años y mi tarea era ayudar a los chicos a hacer la tarea. Y yo le ponía las mismas ganas, el mismo empeño y la misma responsabilidad que le voy a poner cuando sea intendente de la ciudad. Y si mañana me toca otro rol, me tocará otro rol, porque entiendo que lo importante del proyecto colectivo y ese rumbo que es superior a nosotros mismos. Pero bueno, hay una filosofía política, hay una cultura política determinada. Ahora, también, durante los últimos años, el neoliberalismo permeó también las prácticas políticas y la cultura política. Ajá. La gran potencia del neoliberalismo es que no es solamente un gobierno. Es un sistema de producción no solamente económico, sino de subjetividades, de cultura, y también permeó en nuestras propias prácticas. Por eso yo soy un convencido que si nosotros cambiamos la cultura política, no hay problema que no tenga solución posible y no hay enemigo, por más grande que parezca, a los que no le podamos ganar. Pero tenemos que cambiar esa cultura política, no podemos estar entre codazos entre compañeros. Hay algo ahí también generacional, porque vos sos del año 85, ¿no? O sea, ya nacido en democracia, tu actividad política, entiendo, nace post-crisis, 2001, 2002. Exactamente, de esa crisis de representación a esta crisis de representación. Eso, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy para nuestra generación, que también creció con esa, ¿no? Vio los 90, vio el estallido del 2001-2002, vio a nuestras familias y amigos también desencantados con la política? Hoy estamos en una situación no de estallido, ¿no? Del que se vayan todos en la plaza, el helicóptero y demás, pero sí de el vínculo con la política roto. ¿Cuál es el desafío generacional también ahí? A ver, claramente digo, nosotros somos la primera generación nacida y criada en democracia. Sí. Es decir, que no vivimos ni un segundo de nuestra vida en dictadura. De hecho, yo creo que el momento de mayor autoritarismo es este, desde la vuelta de la democracia, que incluye desde la proscripción a Cristina hasta el intendente de Rosario censurándonos durante los últimos 2 años en los medios tradicional y masivos de comunicación de Rosario. Digo, hay un hilo entre esas cosas. Digo, en el medio, el único autoritario en Argentina no es Milei. Digamos, este clima autoritario hizo que muchos dirigentes políticos muestren su verdadera cara. Entonces, vivimos en ese momento autoritario que convive con esto que vos decías. Hay una crisis social muy profunda, pero no hay un estallido. No hay un estallido, pero sí hay una implosión. Sí. Digo, y esto es algo que se viene discutiendo mucho. Digo, la gente no estalla de ira en la calle contra el poder, sino que implosiona hacia adentro. Hacia adentro en términos subjetivos, de salud mental, hacia adentro en términos familiares, de violencia, hacia adentro en el barrio. Esa implosión nos está destruyendo como sociedad. Digo, acá no solamente hay un proceso de deterioro de las condiciones materiales de vida, hay también un deterioro absoluto y una ruptura total de los lazos que nos unen entre nosotros. Entonces, por eso es tan importante y tan urgente construir alternativas políticas. Porque acá no estamos hablando solamente que nos van a dejar un país más desigual, más privatizado, sino que además nos están rompiendo lo poco que queda de sociedad. Lo que tenemos que recuperar es esa comunidad que está rota. ¿Cómo definirías o cómo calificarías el gobierno de Milei, el rumbo económico, social, el proyecto político de Milei, o en definitiva de a quienes Milei representa también, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que va esto? ¿Viste? Más allá de la viabilidad o no, todas esas discusiones y demás, ¿cuál es el rumbo de esto? Cuando ganó Milei, al día siguiente yo discutí 2 cosas con muchos dirigentes políticos. Acá no hay un proceso de derechización de la sociedad. No es que nos fuimos a dormir creyendo en la justicia social y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca. Hay una crisis de representación política. Bien. Segundo, esto no es el primer gobierno no es un cambio de época. No es un cambio de época, es una época de cambios. O sea, este no es el primero de una serie de gobiernos. Para mí, este es el manotazo de ahogado de un sistema que ya no puede ofrecer futuro. Entonces, son las últimas versiones más caricaturescas, más violentas, más represivas y autoritarias de un modelo que solamente por el consenso no se puede mantener. Digamos, la versión racional de este modelo es Macri. O sea, el neoliberalismo tiene en figuras como Macri el modelo perfecto. Ese modelo no funcionó y tienen que recurrir a este último modelo que ya no tiene nada para ofrecer. El neoliberalismo en el mundo no tiene un horizonte para ofrecer, porque ya dejó a tanta gente afuera. ¿Cómo hace el neoliberalismo para convencerte
de que todo lo que a vos te falta es porque no te estás esforzando lo suficiente. Digo, la idea neoliberal clásica, decir, che, en realidad, ¿sabes qué? No es que a vos te están pagando poco, vos no te estás esforzando lo suficiente. El que está al lado tuyo es más eficiente y es mejor y por ende le va mejor en la vida. Un tipo que vive en Barrio Ruchi, en Rosario, en Dock Sud acá, y labura desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche con un flete, ¿a ese tipo vuelve a decir que no se esfuerza lo suficiente? Ese sistema no va más. Entonces, ¿qué dice esta nueva etapa autoritaria del neoliberalismo? No, no es que vos no te estás esforzando lo suficiente. El de al lado te está cagando. Se está llevando el fruto de tu esfuerzo. Ahora, eso se sostiene cada vez a costa de mayores niveles de autoritarismo y de violencia. Entonces, yo creo que es el último manotazo ahogado de un sistema que no tiene futuro para ofrecer. Por eso la responsabilidad de nuestro lado y por eso también es una gran oportunidad para que nuestro campo se anime a discutir otras cosas. Corramos el límite de lo posible, que no nos convenzan de que tenemos que conformarnos cada vez con menos. Nos conformamos cada vez con menos y tenemos cada vez menos. Que no nos convenza que tenemos que ocultar lo que pensamos, lo que soñamos. Vamos a decirlo claramente. Cuando nos animamos a salir a representar esa mayoría que existe sin disfrazarnos de nada, diciendo realmente lo que pensamos, lo que sentimos, las peleas que estamos dispuestos a dar, las peleas que dieron otras generaciones. Hay generaciones en Argentina que dieron la vida para que nosotros hoy estemos peleando por esta democracia que tenemos y por un futuro de igualdad. Estamos en ese momento. Y creo que en nuestro campo, de forma dispersa, aislada, en las distintas geografías de la Argentina, no solo en este pedacito, que muchas veces parece que es toda la Argentina, hay experiencias quizás fragmentarias, quizás no como un programa político. Tenemos que ser capaces de ir uniendo todas esas prácticas donde hay en potencia un mundo mejor. Un mundo mejor, pero no de una forma idílica. No un mundo solamente más justo, un mundo que funciona de otra forma. Yo vengo de una provincia donde el mutualismo, el cooperativismo, formas de organización y resolver problemas reales existen. Pero existen que brindan servicios como la luz, el agua, construyen viviendas, producen alimentos, dan crédito. Todo eso existe, pero está invisibilizado por un sistema que nos quiere hacer creer que la única forma de gestionar las cosas es a través de un esquema de lucro. Bueno, hay otras maneras. Y también hay otras maneras de lo público. No es la gestión centralizada de un Estado el que garantiza derechos. Es una parte. También la sociedad se garantiza sus propios derechos de manera organizada, que es la idea de comunidad organizada, que yo creo que es lo mejor del peronismo que tenemos que traer ahora como una respuesta a este momento. En términos filosóficos, digo, cómo equilibrar lo individual y lo colectivo a través de esa idea de comunidad organizada. Bueno, tenemos un montón de cosas, tenemos recursos en nuestro país, militantes, para sacar esto adelante, pero nos tenemos que animar a hacer cosas distintas. Viste que hay como una frase que un poco nos lleva también a aceptar el estado de situación, que es la crueldad está de moda. ¿Viste? Se ha escuchado, la crueldad definitivamente está en el poder, ¿no? Eso se observa permanentemente, hay crueldad. Incluso la reivindica el propio Milei en los últimos días, dijo, sí, soy cruel. Pero esta idea de que la crueldad está de moda, que bueno, esto es lo que la gente votó, es lo que la gente quiere, ¿cómo combatís eso también? Digo, porque también te vi en tu campaña, en tus recorridas, en charlas con vecinos, recorriendo la calle, y ahí es donde está también el pulso. ¿Qué ves en eso? Mira, el primer desafío, y creo que nuestra victoria aporta eso, que no hay que convertirse en Milei para ganarle a Milei. Yo creo que lo peor que nos puede pasar como campo es recurrir a las mismas herramientas para intentar ganarle. Digamos, yo soy un fundamentalista de que los medios utilizados son tan importantes como el fin que uno está buscando. Y no vamos a construir una ciudad, una sociedad en paz utilizando métodos violentos. Digo, no vamos a generar o recuperar el humanismo con métodos deshumanizantes. Entonces, entrar en la misma lógica que te propone el sistema porque está de moda, porque el algoritmo garpa, porque el rating entonces te invita a la televisión, para mí eso está mal. Porque si nosotros logramos que ellos marquen las reglas de juego y que marquen la cancha, ya perdimos. Mirá, hay una frase que usaba la nefasta Margaret Thatcher en Inglaterra, que fue la cuna del neoliberalismo, que ella le preguntaban, ¿cuál fue tu mayor legado al final de su carrera? Y ella dice que hasta mis enemigos se me parecen. Claro. Es decir, había logrado con su política imponer los marcos donde se daba el debate. Entonces, todo lo que se pensaba por afuera de ese marco no servía. Esta idea de que no hay alternativa. Digo, no casualmente, Milei, cuando en su primer discurso le da la espalda al Congreso y habla al país, dice, no hay alternativa. Nos han convencido, inclusive a nuestro campo, de que no hay alternativa, que hay cosas que no se pueden discutir. Ahí ganaron ellos. Cuando nos convencen de que este es el marco para discutir y que por afuera no hay nada, que es utópico, que es irrealizable, bueno, tenemos que recuperar la utopía. Pero la utopía situada, materializada, mostrando que es posible.
Yo creo que ese es el gran desafío, no convertirnos, no usar las mismas herramientas. No le respondamos a la violencia con más violencia, al odio con más odio, a la crueldad con más crueldad. Es muy tentador porque vivimos en una lógica donde alimentamos nuestros propios nichos, le hablamos a la tribuna. O sea, es mucho más fácil que los propios te aplaudan si entras en esa lógica. Sí, sí, claro. Ahora, los propios son cada vez menos y la mayoría afuera no va a votar. Entonces, intentemos hablarle a eso, que esa gente que hoy no nos está escuchando, nos escuche. Ahora vengo y te tiro con el sistema por la cabeza, ¿no? Ante ese panorama de ideas, esa forma de entender la política, y te digo, bueno, sí, todo muy lindo, pero necesitas también poder, ¿no? ¿Cómo se construye el poder más allá de las mayorías sociales que después pueden tener o no algún tipo de representación electoral? ¿Cómo se construye poder en un sistema que está demostrado que el poder económico está parado de manos, que hay un poder judicial realmente sujeto de ese poder económico y con las reglas democráticas muy, muy difusas, ¿no? ¿Cómo se construye, frente a ese escenario, cómo se construye el poder? A ver, la forma en una cancha tan desigual, tan inclinada, donde incluso ya se perdieron hasta las formas mínimas del republicanismo, la única manera es siendo más. Esto se gana por número. Claro. Esto se gana por número. Perón decía, se llega con cantidad, se gobierna con calidad. Esto tenemos que ser más. La única forma y lo único que explica que en un mundo de mayorías oprimidas, empobrecidas, nos gobierna una minoría, es que la mayoría nos estamos peleando mal, nos estamos dividiendo al pedo. Entonces, si esa mayoría logramos reconectarnos y todos esos muros que se encargaron de construir entre nosotros, los tumbamos y empezamos a construir puentes, les ganamos. Hay que construir mayoría. Y para construir mayoría tenemos que encontrar cuáles son los factores que nos unen a pesar de las diferencias. Y que la diferencia es un valor y no un disvalor. Digo, no estar de acuerdo en todo, en absolutamente esto tiene que todo. ser un valor. Yo te voy a decir, che, mira, en esto no estoy de acuerdo, pero fuerte. Digo, vos pensás esto, yo pienso. Ahora, pero en todas estas cosas somos lo mismo. Bueno, pongamos eso. Los otros están muy organizados, tienen mucho poder. Ahora, nosotros somos más. Y si somos más, no solamente podemos ganar elecciones, podemos salir a la calle, podemos construir un mundo mejor. Entonces, me parece que en esa idea de reconstruir la mayoría tenemos que ver, bueno, cuáles fueron los errores que nos trajeron hasta acá y cómo yo identifico en el otro un compañero y un par y no alguien que está compitiendo conmigo. Esa mayoría social existe, la podemos representar. Digo, tenemos que poder generar esa mayoría. El ejemplo de Rosario es un ejemplo concreto. Digo, nosotros nos enfrentamos a todos los poderes. Sí. A todos, intendente, gobernador y presidente. Todos juntos. Y los poderes, digo, nosotros ganamos esta elección sin salir una sola vez en los medios masivos tradicionales de comunicación. Ni una sola vez. Y el resto era, digamos, asqueroso el nivel de presencia, de gasto en publicidad y propaganda. Una cosa, ahora ganamos igual. Ganamos igual. Porque había una mayoría que no estaba de acuerdo con eso. Y vos podés engañar a la gente un tiempito, un poquito más, podés prender el televisor y que estén en un mundo paralelo. Ahora, tarde o temprano, la realidad se impone. Ahora, esa realidad va acumulando bronca, va acumulando frustración. Lo que tenemos que hacer de la política es darle un canal, convertir esa bronca en algo positivo. Porque esa bronca también puede salir en el primer gobierno ultra anarcocapitalista de la historia de la humanidad. Depende de la política que esa bronca se convierta en algo positivo. Ese me parece que es el camino. Y después, la frase del filósofo contemporáneo, poder es que la gente te quiera. Claro. Digo, es mucho más sencillo. Claro, poder claro. es que la gente te quiera. Si la gente te quiere, si no la cagás, si te ve que vos la vas a defender siempre, que no va a recurrir a ningún atajo, que cuando llegás al lugar institucional no lo usás para beneficio propio, si seguís viviendo como vivías antes, si te ven en cada lucha defendiendo siempre las mismas banderas y no creyéndote un superior, que sos uno más, quizá con una responsabilidad extraordinaria, pero seguís siendo uno más, bueno, la gente te va a querer y te va a acompañar. Juan, no te quiero quitar mucho tiempo más, pero así como hemos hablado de lo que somos generacionalmente, también hay una mirada de la que ya hemos conversado sobre la política porteñocéntrica o ambacéntrica, ¿no? Que realmente cuesta, es difícil. Acá hacemos el esfuerzo permanentemente de observar lo que pasa en las provincias, porque hay conflictos, porque hay focos de resistencia, porque no todo sucede con protestas en la Plaza de Mayo. ¿Cuál es el desafío ahí? ¿Cómo se construye también por fuera del AMBA, lejos de Palermo, donde están los canales
y los streams, y donde estamos nosotros también. ¿Qué se hace? ¿Cómo? ¿Cuál es un camino posible? Pienso en muchos dirigentes jóvenes también de distintas provincias del interior del país que también están haciendo su camino lejos de donde se discute la política nacional, que es en el AMBA. Mira, yo creo que eso es una desventaja clara, pero también una ventaja. Ajá. Digo, porque de alguna forma no nos ven venir. Digo, también están muy concentrados en lo que pasa acá y ¿saben qué? Claro. Mientras ustedes están discutiendo todo esto, nosotros en Santa Fe, en Rosario, no solamente ganamos nosotros en Rosario, ganamos todo el área metropolitana de la ciudad, ganamos un montón de ciudades de la provincia de Santa Fe, Sí. todos liderazgos jóvenes y nuevos, todos. Ciudades importantes también, Ciudades ¿no? importantes. Sí. Digo, entonces ahí yo creo que fuera del escenario público del poder de la capital y sus alrededores, se viene gestando una respuesta distinta a esta crisis y también depende de nosotros empezar a articularlas y mostrar que no son casos aislados. Digamos, tienen que ver con una nueva etapa y que vamos juntando la fuerza para la Argentina que viene. Digo, en los 90 pasó eso. Digo, en los 90, antes que explote la crisis en la Plaza de Mayo, hubo un montón de lugares de la Argentina donde se iban gestando nuevas formas de representación política, nuevas maneras de pelea, nuevas formas de interpretar esos sueños y esos anhelos de siempre en nuevas metodologías. Bueno, creo que eso va pasando y creo que a diferencia de los 90, estamos en un... Yo era muy chico en los 90, yo en el 2001 tenía 16 años, pero me parece que a diferencia estamos mejor porque ya estamos articulando políticamente. Digo, no son solamente sectores sociales movilizados, que existen, digo, sino que también estamos protagonizando estructuras políticas, estamos yendo a elecciones, la gente nos está acompañando con su voto, entonces me parece que ahí hay una plataforma y un nuevo programa político que se está gestando. Quizá, insisto, no con la centralidad de los algoritmos, no con las primeras pantallas de los medios de comunicación, pero de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, como decimos nosotros, creo que está surgiendo una nueva Argentina y que me parece que la diferencia es que es el proyecto colectivo antes que el liderazgo individual. Digo, Juan, te están bancando mucho en el chat, ¿eh? Ahí es como que, viste que a veces alguien que no está, ¿cómo decirlo? Resignado al desamparo, ¿no? Ya genera, ¿no? un contagio, una simpatía, ganas también. Es que ¿no? Hay como algo medio también anímico, ¿no? No solo, está bien, están los modelos de país, las discusiones políticas, las alternativas de poder, las construcciones. Pero hay algo anímico también, ¿no? A ver, que estamos mal ya lo sabemos. Sí. Que los otros tienen más poder que nosotros ya lo sabemos. Que están dispuestos a cualquier cosa ya lo sabemos. No vengamos a repetir eso acá. Digo, intentemos, uno se levanta todos los días de su vida intentando cambiar el mundo. Digo, yo siempre digo, cuando empecé a militar a los 20 años, cuando ayudaba a los chicos a hacer la tarea en Nueva Alberdi, el último barrio popular de la ciudad, yo estaba convencido que ahí estaba cambiando el mundo. Convencido. Yo me levantaba todos los días y che, en mi tarea esa estoy cambiando el mundo, desde el lugar que tengo. Y yo estoy convencido que cuando ganemos la intendencia vamos a cambiar el mundo desde ahí. Si la política mantiene ese fuego sagrado de saber que en esa práctica cotidiana realmente estamos generando el mundo que queremos y además, una cosa que para mí es fundamental, que es yo estoy convencido que lo mejor está por venir. Yo estoy convencido que lo mejor está por venir. Y siempre uso una frase de Ofelia Fernández, que ella dice algo así como, es muy difícil convocar a las nuevas generaciones cuando nos quieren convencer que lo mejor pasó cuando yo estaba jugando a las muñecas. Claro. Digo, es muy difícil decir, che, ¿sabe qué? Estuvo buenísimo, pero pasó. Y lo que viene no va a ser tan bueno como eso. No, lo que viene va a ser lo mejor. Pero porque la historia avanza de ese modo. Yo estoy convencido que las mejores canciones todavía no fueron escritas. Y capaz que nosotros podemos aportar alguna melodía ahí. Porque es muy dura la pelea. Es muy dura. Uno viene acá, cuenta que ganó, pero después de 20 años de militancia, después de muchos dolores, a nosotros nos han matado compañeros. Sí. Digo, y seguimos adelante. Este sistema todo el tiempo te quiere convencer de que no vale la pena. Todo el tiempo, de todas las maneras posibles. Si no te puede comprar, te quiere quebrar. Digo, nosotros nos hicieron campaña sucia hasta el último día con cosas muy, muy jodidas. Entonces, no, y es hay parte, que encontrar... lo estamos viendo con Julia también por estos días. Bueno, terrible. Ahora yo voy a ir para allá. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Julia Mengolini. Sí, la bancamos. Y que son hechos para disciplinarte. Decir, che, mira, el que no piensa, el que no se alinea... Para romperte. El que no tiene miedo, te disciplina. Entonces, hay que buscar razones para levantarse todos los días. Yo siempre digo que para mí todo, la pelea y toda la lucha se resume en un momento que se da todos los días, que cuando uno se levanta a la mañana, se mira al espejo, se lava la cara y creo que todos nos hacemos la pregunta, y creo que el que diga que no miente, de, che, ¿vale la pena esto?
Mm. Pero no solamente los que hacemos política, digo, los que están en un sindicato, ustedes mismos que están acá, digo, ahora porque bueno, están en este mega edificio, ya está, listo, acá, ustedes ya están en la cresta. Pero digo, cuando estaban en el garage, Claro, y había claro. que ir y decir, che, nos están viendo 100 tipos, esta La pelotudez época que del estamos peluche, haciendo. la época del peluche, yo Digo, no me acuerdo. Y Sí, sí. porque son más los dolores de cabeza y porque el sistema todo el tiempo nos quiere convencer, che, en vez de renegar con ese streaming, andá a ser un esclavo allá, que va a tener mucho, te dicen lo que tenés que decir, seguramente va a tener un auto mejor, va a tener una casa más linda. Sin embargo, todos los días, aquellos que creemos que las cosas se pueden cambiar, a esa pregunta que nos hacemos, ¿vale la pena? Y que el sistema dice, no vale la pena, cagá al que tenés al lado, dedicate en vos, hacer algo por el otro es perder el tiempo. Todos los que estamos acá decimos, che, respondemos todos los días, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Y salimos a enfrentar la vida. Bueno, todos los días esa pregunta. Lo que hace en estos momentos una victoria electoral es llenarte de energía, Claro, llenarte de ganas y decir, che, bueno, valía la pena. Pero seguramente en un año, en 6 meses, cuando otra vez el sistema te pegue, no vamos a volver a hacer la misma pregunta. Ahora, el chiste es que seamos cada vez más y que nos reconozcamos que somos parte de la misma pelea. Digo, que lo que está haciendo Julia y lo que le están haciendo es parte de la misma pelea. De Sí, hecho, me sí, escribió sí. el domingo y yo le digo, bueno, ojalá que este triunfo también lo sientas como un espaldarazo para decir que no estás sola. Bueno, No, y pasa, sí. Yo eso. ayer hablé con ella también y es parte del mismo equipo, de alguna forma, ¿no? De gente que no se resigna a que este estado de situación es para siempre. Así que te agradezco que hayas venido. Karen y Luquitas, bien, ¿no? Espectacular. Luquita ya tiene 8 meses. Sí. Y bueno, eso también es un gran aliciente. Digo, levantarse a dar esa pelea y ver a Luquita durmiendo así, que lo mueve un poquito y te sonríe apenas se levanta, Claro. es... Lo vi el otro día nada, ahí en el Distrito 7, cuando vos y Karen en el escenario y él viéndolo, diciendo, ¿qué hacen mis papás ahí arriba? ¿No? Igual Como- le dije el domingo cuando llegaron los resultados, lo miré a Luquita, 8 meses, y le digo, Luquita, Sí. no te malacostumbres, porque es su primera elección y ganamos. Yo le dije, esto Claro. que está pasando ahora pasa la menor de las veces, no la Claro, mayor claro. de las veces. Así que como padre le dije, no te acostumbres a la victoria, son más las derrotas que las victorias, pero bueno, le tocó No entendió nacer. nada, tiene 8 meses igual, te miró como Pero diciendo, sí, papá. Me dijo, sí, entendido. Gracias, Juan, gracias por Gracias, haber Mati. venido. Un Juan abrazo. Monteverde, amigos, amigas, un aplauso para él. Ganador de las elecciones en Rosario y en 2 años intendente de Rosario. Así Así que es. gracias por haber venido. Juan Monteverde en Circo Freak.